Muy buenas a todos, nuevamente acá Yogan, esta vez con el análisis de el Regional de Buenos Aires que se jugó este 14 de junio de 2025 en Magic Lair y fue hasta ahora el regional más grande con 92 personas. Y el campeón, sin sorprender mucho a nadie, fue Xavier Díaz, es claramente el mejor jugador del Airen que ha habido en este tiempito, ¿no?, que ha existido el Airen. Y bueno, justamente no sorprende a nadie que él haya ganado, pero quiero que hablemos de cómo, que nos concentremos en cómo ha cambiado el meta a partir del ban a Deseo de Sangre, ¿no? Que era la carta que estaba en todos los mazos que se podía. O sea, tenías que jugar Deseo de Sangre para que tu mazo sea bueno. Entonces, lo banearon, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa sin Deseo de Sangre? ¿Qué pasa a partir de que esta carta no exista más? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que jugar? Bueno, ya conocíamos un mazo bastante potente, incluso existiendo Deseo, pero que obviamente no tenía todas las ventajas que tenían los mazos con Deseo, es decir, esa explosividad. Pero encontramos ahora un meta un poco más lento, por suerte, ya que Xavier ganó el torneo con Tritón Mago. Y Tritón Mago no solo estuvo en el mazo, o sea, no fue solo el mazo del campeón, sino también fue el del segundo puesto y el de uno de los top 4. Pero Tritón Insecto, siendo un mazo bastante similar en cuanto a la condición de victoria, podríamos decir, estuvo también en el top 4. Es decir, básicamente el mismo mazo estuvo en todo el top 4. Y vemos que hay otro Tritón, Tritón Mago, es decir, Tritón vendría siendo básicamente el subtipo hoy día a vencer. ¿Por qué? Porque tiene ciertas cartas muy fuertes, principalmente una que se llama Nadando a la Batalla, de la cual vamos a hablar en un ratito. Y también el Tridente de Talasor. Entonces nos encontramos con esta tendencia hoy día. Vemos que hay otras cosas con monstruos gigantes, bastante monstruo gigante vi por ahí. Pero bueno, hoy día el mazo más consistente por lo visto vendría siendo justamente este, el Tritón Mago. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, bueno, analizar un poquito por qué pasa esto, qué es lo que beneficia a este mazo. Vean, miren, había 30 Tritones Mago en el torneo y el segundo mazo más jugado con 5 fue Tritón Insecto, Tritón Jin y Gigante Monstruo. Así que la representación de Tritón es enorme. Hubo, estas son las victorias, perdón, 48 mazos con tritones y 38 con magos, y ya después con monstruos. Entonces, bueno, nuevamente Tritón viene siendo el subtipo a vencer. Quiero que veamos las listas de todo el top 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos, son Tritón Mago, Tritón Jin, Animal Soldado, Tritón Mago y Tritón Insecto. O sea, los que se escapan de la tendencia son Tritón Insecto, que es más o menos lo mismo, Animal Soldado y Tritón Jin, que también es más o menos. No sé si tan lo mismo, pero vamos a verlo un poquito. Empecemos con de Javier López, este soldado animal, que es algo que más o menos ya conocemos. No juega el líder de la manada, cosa que es interesante. Juega Raíz, que obviamente ayuda, es una carta defensiva para cuidar a tus unidades. Junto con los alto ahí tenés esa capacidad de ir llenando la mesa, y con los alto ahí, si vas llenando de soldaditos, una comandante Aiza entra y te pega por 1.000.000. Me gusta bastante la lista, es bastante agro. Vos arrancas con esto, le reventas la cabeza al otro facilito, y encima tenés un matchup dentro de todo favorable, podríamos decir, o tenés buenas herramientas contra los tritones magos por el gatito de la bruja, que, bueno, teniendo tantas acciones realmente, el mago tritón, gatito de bruja, termina siendo una carta muy buena para este metagame en particular. Después, bueno, vemos que jugó No hay cascabúfalo en el main, porque vamos a ir notando esa tendencia de que las cancelaciones ya no son tan buenas para lo que está pasando en este meta. Luego, todo bastante estándar, todo el mundo juega de vendajes, todo el mundo juega alguna manera de condenar o de sacar el descarte al oponente, como es la refinadora o el totem dragón. En este caso hay 4 copias en total, sería de estos dos monumentos. Luego el resto del mazo es bastante estándar, los comandantes como drop de 2 y Oman obviamente, y bueno, felino para intentar cuidar también a las unidades junto con alto ahí y raíz. Vemos que no hay unión de brujas, cosa que me llama un poco la atención, pero
El resto del mazo bastante estándar, ya conocido, hemos visto otros mazos de este estilo. Emiliano Rossini jugó Tritón Jin, una apreciación bastante interesante en cuanto a al centrarse un poquito más en las unidades más que en las acciones, viendo que tenemos cartas como Tridente que mete una acción, cartas con evasión como el Dueño de Espejismos y la Curandera del Arrecife que se escapan de rango de, por ejemplo, un rayito o una muerte inminente en el caso de la Curandera y en el caso de ambos de una Megalofobia. El monolito, como decíamos, los hace escapar de esos rangos. Un Oman 4/4 con monolito es totalmente molesto, pesadísimo. Y los voladores con tridente son fantásticos. Tenemos Balanza, tenemos Chitralia. Podemos sorprender con Fervor y Ariete, pegar mucho gracias al tridente de Talazor. Y tenemos, como siempre, Nadando a la Batalla, una carta súper fuerte que vamos a ver que todo el meta casi que se está... digamos, esta carta envolviendo todo el meta. Como que todo el meta está alrededor, mejor dicho, de Nadando a la Batalla. Cartas importantes en el side deck. Ahí sí mucha gente le ha jugado de side deck, como calculo, para matchups un poco más lentos. Pero me gusta esta apreciación de un mazo un poquito más tempo, más de ir proponiendo más que ser puramente reactivo. Tiene sus cosas que tal vez cambiaría, pero me gusta mucho la idea en general de ser un poco más agresivo. Y hablando de eso, hay un mazo por acá que creo que era este. Sí, este que también es una apreciación mucho más agresiva del mazo. Tenemos Monolito, tenemos el líder del Escuadrón Coral, que creo que es algo que acompaña muy bien al Monolito en el sentido de que tus unidades y tu avanzada, tu mina de control, que vemos que también le baja el número por lo mismo que decía el Cascabúfalo, y tus ilusionistas meten mucha presión, ¿sí? Con estas cartas costo 2 que los bufean. Entonces, sí, hay tridente, tal vez podría jugar más tridentes o algo. Cuestión que vas a tener muchas unidades chiquitas que van a estar metiendo presión constante gracias a los buffs del líder y del monolito. Y de esta manera vas a estar todo el tiempo presionando al oponente para, bueno, eventualmente matarlo, pegarle mucho con un tridente, etc. La curandera, como decía, se escapa de rango con cualquiera de estos dos. Se escapa totalmente de rango de varias cartas bastante molestas. Y teniendo la carta curar y evasión es bastante molesta, no se puede bloquear y siempre va a tener algo de valor. Sobre todo si ya tenías alguna de estas cartas en mesa antes. Así que la idea en general del mazo me gustó un montón. La caracola no me gusta, no importa. Creo que hay pequeñas cosas a retocarle, pero creo que este es un arquetipo que se podría ver mucho más en representación. O sea, que debería tal vez tener mucha más representación, teniendo en cuenta la representación que tiene, porque siento que está un poco infravalorada, teniendo en cuenta el resto de los mazos del top. Pero bueno, vamos a ver de todas formas qué nos trae el resto del top. Luego, esto ya es top 4. No, esto sigue siendo top 8. Tomás Aragón jugó el mazo también Tritón Mago, pero con, si no me equivoco, este es más parecido al de Alexis. No sé si son exactamente iguales, de hecho. Es exactamente el mismo mazo de la final de Alexis y Lingo, que jugó cartas como la Novicia Profética, los Controladores de Voluntades, Alquimista de Tesoros y Obligadora de Almas. Es decir, tiene más cuerpos, tiene más cartas, pero no es tan agresivo tal vez en los primeros turnos como sería este mazo en particular. Me gusta mucho realmente la idea de este mazo, aunque no es de mis favoritas, no es como lo jugaría yo, pero de todas formas vemos que tiene resultados, ¿sí? Hubo 2 listas iguales en el top 8. Así que sería una buena lista para jugar. Vas a meter un poquito más de presión con los ilusionistas y los tridentes, ayudados del controlador y tus acciones para ir metiendo daño temprano, un poquito de presión y poder jugar un poquito más cómodo. En el momento que el oponente se tapea, vas a poder estar pegando con tus doblegadoras, acomodándote con tus alquimistas, o un buen Nadando a la Batalla va a terminar la partida. Vemos que no hay monolito y es una carta que creo que tiene muchísimo sentido de jugar hoy día. Y podríamos haber visto alguno más. A guardar los juguetes y Unión de Brujas se jugaron en el main deck. Y vemos que también hay en el side deck 1 y 1. Y además Totem de Dragón lo mismo. Es un mazo que se jugó básicamente para en el top tener más herramientas. Muy bien pensado realmente a ese punto. Incluso un rechazo estaba afuera. ACL nuevamente afuera. Pero lo mismo que decíamos antes. Tal vez ahí es donde Xavier tuvo un poquito más de ventaja, podríamos decir. Porque habiendo tanto control en el top, su ACL tenía un poquito más de sentido. Vemos que casi no juegan, bueno, este sí jugaba alto ahí, pero porque es un mazo un poquito más agresivo. Estos dos jugadores no jugaron alto ahí y Xavier tampoco.
Luego en el top 4 tenemos otro mago tritón, pero esta vez, bueno, es un poquito la aproximación que tuvo este jugador Alan Molina. Ups, perdón, acá estamos, de parte de Cristian Vázquez. Es un arquetipo, como digo, que me gusta mucho. Creo que es una buena respuesta al Tritón Mago un poco más control, sobre todo por esta carta. Si el líder del escuadrón coral que tenga resguardo es bastante molesto, y con Monolito empezás como a jugar de una manera en la que estás siendo agresivo todo el tiempo y tu oponente tiene que estar respondiendo a tus unidades, porque tenés la curandera esta que es remolesta, el líder este es pesado, tu ilusionista 3-3, ¿no? Y bueno, los tokens que vas metiendo con tridente y eventualmente con nadando la batalla son más gordos. Así que tampoco tenés que gastar todo el oro en 1Q1, etc. para, bueno, poder bufear tus unidades, ¿no? El líder ya lo está haciendo. Aparte, la predicción 2 es algo que no se tiene que ignorar para nada. Tiene mucha predicción entre los ilusionistas y el líder. Creo que, nuevamente, un mazo de este estilo se tendría que jugar un poco más porque tal vez es la forma más, además, fácil y como es menos estresante, podríamos decir, de jugar este mazo, porque la verdad, un torneo largo, jugar un mazo tan control como el del campeón es un poco más demandante, ¿no? Y bueno, tenemos la tropa coral que tiene evasión, es decir, tu oponente tiene que responder a esto, tiene que responder a los tritoncitos que están metiendo, y encima después si queda vivo con el tridente te puede explotar la cabeza porque tiene evasión justamente. Entonces hay que tener cuidado con estas cartas con evasión. Me gusta que juegue alto ahí porque jugando cartas lentas como la tropa coral o la curandera vos la querés cuidar y el alto ahí te va a ayudar justamente a cuidarlas. Juega Torre de Born y juega todas las generadoras de token. Me gusta mucho realmente este estilo de mazo. Pero quiero que pasemos a algo que yo pensé que estaba teorizando solo y parece que varias personas lo estaban pensando, que bueno, tampoco era mucha ciencia pensar en jugar nadando a la batalla junto con Estatua de Talasor, ¿verdad? Y aparece este mazo que es el Tritón Insecto. Tiene muchísimas herramientas, tiene muchas cosas. Luego de hablar con Xavier un poquito también de su lista, que la vamos a ver ahora, creo que hay ciertas modificaciones para hacerle, teniendo en cuenta cómo va a venir el meta. Y tiene muchísimas cosas que me gusta este mazo, pero algunas cosas que me da cierto tipo de inseguridad en cuanto a cómo parea con, o sea, cómo machea con el Tritón Mago. Creo que se puede hacer muchas cosas con este mazo, creo que puede ser fantástico, pero no sé si es mejor que el Tritón Mago realmente. O al menos en ese match, capaz Tritón Mago tiene un poquito de ventaja por algunas pequeñas cositas, aunque, nuevamente, este mazo me parece genial. Estatua de Talasor es una carta totalmente descompuesta, es decir, si entró, si resolvió, casi que ganás. Y si el otro no te gana la vuelta o no te la remueve en ese momento gastando al menos 4 de oro, es decir, si el otro se tapea un poco y vos puedes meter una Estatua de Talasor, casi 100% tenés la partida ganada. Pero hay cartas como Nadando la Batalla junto con el Monolito, en caso de Tritón Mago que te puede dar vuelta a la partida por completo, o el Tridente de Talasor también te puede reventar la cabeza. Creo que esto no les da vigía, así que no podés bloquear unidades con evasión, por lo cual tiene sus riesgos jugar Estatua de Talasor. Solo por eso siento que el mazo no está tan bueno, pero me parece un buen contendiente del meta que todavía hay que refinar bastante. En este caso yo creo que la lista tiene mejoras para hacerle, pero obviamente Matías Peña es un jugador totalmente bueno, o sea, es de los mejores jugadores del aire indiscutiblemente, así que seguramente le sacó el máximo a esta lista y estoy seguro de que si la lista estuviera un poco más refinada podría haber... nada, tal vez no hubiera cambiado mucho porque como digo, el match contra Tritón Mago tal vez no es tan favorable, así que tal vez no hubieran habido muchos mejores resultados, pero si más gente hubiera jugado una lista más refinada, a eso hoy, hubiera el mazo aparecido un poco más en el top. En la final tenemos, bueno, un mazo del que ya hablamos, que no es mi aproximación favorita a cómo se debería jugar este mazo, pero claramente tiene sentido. Es una versión tal vez un poquito más mid-range, teniendo en cuenta cartas como Doblegadora, el Alquimista y la Chitralia. Y, o sea, que más mid-range que la versión totalmente control del campeón. Pero que siento que la versión totalmente control puede ser mejor que esta en ese mirror, ¿verdad?
Y hablé de la lista del campeón, no voy a hablar mucho porque a esta altura idealmente ya está subido en mi canal el video hablando con él de la lista, así que vayan a verlo porque hablamos muchísimo sobre este mazo y realmente se los recomiendo para entender por qué cada una de estas cartas, cuál fue su idea, qué era lo que esperaba y cómo funcionó. Así que no voy a hablar mucho más de este torneo. Voy a dar una pequeña conclusión del meta. Creo que Nadando a la Batalla, que al final no la comenté mucho, es la carta más importante del meta hoy día. Porque te hace jugar de tal manera en la que si tu oponente llegó a cierta cantidad de acciones en su descarte, no te podés tapear porque vas a perder. Es algo parecido a un deseo de sangre en ese sentido. Nadando la batalla junto con Tridente de Talazor, tenés que tener siempre una respuesta a lo que te pueden hacer estas cartas, porque nadando junto con Monolito o con Tridente te puede desconfigurar todos los números, así que hay que estar muy pendiente de lo que puede hacer tu oponente con estas cartas y no tapearte demasiado porque vas a perder. Y justamente por eso es que tal vez la estatua de Talazor me da cierta inseguridad a la hora de jugarla. De todas formas, me gustan las distintas aproximaciones que hay de los mazos. Creo que si tuviera que recomendar a alguien más nuevo en el juego o que nunca jugó un mazo control, qué mazo jugar para jugar Tritón Mago sería algo más parecido a esta lista, la de Alan Molina, que es una versión mucho más agresiva. Estoy seguro que hay algunas pequeñas modificaciones para hacer, pero creo que esta es la mejor lista para jugar sin tener que pensar demasiado, tal vez, porque vas a jugar un ilusionista o una mina en 1 o una avanzada coral ligero en turno 1. Turno 2 vas a meter presión o con líder o con monolito o con curandera y ya vas a ir sumando mesa y presión y vas a terminar ganando de esa manera. Los otros mazos son un poquito más lentos. Esta lista me encantó, la de Xavier, tengo que decir. Creo que viene para quedarse por ahora. Así que creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de listas. Pero de todas formas es una lista que hay que saber jugar muy bien, porque si metiste mal tu monolito o si te tapeaste un poquito más por un entrenador o metiste mal una anda a la batalla, tal vez pierdas. Así que no tengo mucho más que agregar. Así que vayan a ver el video de la decklist de Xavier. Espero haber podido para más tarde en la semana grabar algún otro deck profile. Y nada, nos estaremos viendo en otro video de Lyren. Adiós.